el calor del momento, una buena canción a cargo de la banda de rock progresivo sinfónico Asia. Elección, ¿cómo resumir en términos de este momento país del domingo a la fecha? Elección, resultados, reacciones, episodios indeseables de violencia, actas en la mira de todos, dificultad en el acceso a la información, confusión, ¿por qué no? No necesariamente sorpresa, y no lo sé, en todo caso nos lo dirá nuestro invitado. Damos la bienvenida a esta hora en nuestro programa John Magdaleno. Él es politólogo, máster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, profesor universitario, director de la consultora Polity. John, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, Román. Muchas gracias por la invitación. John, lo leíamos ahora en titulares. Algunos gobiernos han mostrado su respaldo a Nicolás Maduro y el proceso del domingo. Muchos gobiernos han mostrado sus reservas y son estos últimos precisamente los que exigen que sean publicadas todas las actas de todas las máquinas en todas las mesas de todo el país. Hay un anuncio del CNE a falta de totalización. Está lo dicho por María Corina Machado ayer sobre tener la copia de más de 72% de las actas. Y en medio de estas denuncias de hackeo por una parte, pero de detención de transmisión por otras, pregunto, ¿publicar las actas es la solución en este momento? Porque las actas parece ser la protagonista del día de hoy. Bueno, Román, se supone que las elecciones existen para legitimar autoridades, es decir, para que éstas gocen de consentimiento. Y el consentimiento, obviamente, no es una función de corto plazo. Es decir, si usted elige una autoridad, obviamente es para que esta persona tome decisiones colectivamente vinculantes. Entonces, hay que asegurarse de que ese consentimiento, que las bases de ese consentimiento son reales, ciertas, comprobables, demostrables, como la ciencia, que es pública y demostrativa. Eso tiene que ser demostrable. Así que compongamos el cuadro de situación de la forma más objetiva posible. Yo solo presento los hechos y usted se forma su opinión. ¿Sí? Hay unos estudios de opinión pública que por primera vez dan a la oposición arriba en intención de voto de cara a una elección presidencial. De cara a una elección presidencial. Primera vez, dices. Por primera vez en 25 años. Lo digo con absoluta responsabilidad. Lo sabes, Román, tuve mucha familiaridad con el mundo de las encuestas de opinión pública. Dirigí una en algún momento. Capriles no estuvo arriba, y lo he mencionado en este mismo programa en varias oportunidades, nunca estuvo arriba en intención de voto antes de la presidencial de 2013. Reduce la brecha, que era de 23 puntos porcentuales un mes antes de la elección, al mínimo y casi gana, pero no está arriba nunca en los estudios de opinión. Así que esta era la primera vez que en encuestas de opinión pública se registraba una intención de voto favorable a la oposición. Y en esta primera oportunidad que eso ocurrió, repito, de cara a una elección presidencial, porque es cierto que los estudios lo registraron de cara al referéndum sobre la reforma constitucional de 2007, era la primera oportunidad en que esto ocurría, y es cierto que de cara a la parlamentaria de 2015 los estudios obviamente hablaban de una abultada brecha a su favor. Algunos estados en las regionales también. Exacto, pero en las nacionales, sí, en consultas nacionales, solo en el referéndum de 2007, la parlamentaria de 2015, pero en ninguna presidencial había ocurrido. Y ocurre en esta oportunidad, y la brecha es abultada a favor de González Urrutia entre 25 y 27 puntos porcentuales, en 3 de las encuestadoras más serias del país. Los exit polls de ese día dan una brecha favorable, de alrededor de 30 puntos porcentuales. Tres exit polls profesionales, por cierto, uno de ellos supervisado por una encuestadora internacional muy prestigiosa. Los quick counts también dan otro tanto, por cierto, con una brecha aún más abultada, más de los 30 puntos porcentuales. Bien, en el primer boletín hay algunos problemas. Se habla de 80% de votos escrutados, para recordar los hechos con precisión y objetividad. Pero claro, no se habla ni de votos nulos, y hay 2.500.000 votos aproximadamente que faltan por contabilizar, es decir, al 59% de participación, con un padrón de 21.392.464. Ese es el rep de la tabla mesa. Bueno, sumando los votos que el presidente del CNE en efecto anuncia públicamente, faltan 2.500.000 votos, poco más de 2.500.000. De paso, ocurre que se produce una muy rápida proclamación sin que sean publicados los resultados que no electorales.
Bueno, es que la legislación electoral lo manda. Si para proceder a la proclamación tienen que ser publicados los resultados. Entonces, Cosa que a la fecha no ha ocurrido. a la A esta fecha no ha hora. ocurrido. Yo me metí ayer en 3 oportunidades en la página web del CNE, lo digo con mucha precisión, y estaba caída en los momentos en que yo me metí. Entonces, obviamente, Román, en demanda de información, obviamente aparecen las actas, que es el trabajo de la oposición en cualquier elección. Si, ¿para qué tú tienes testigos y miembros de mesa? Los tienes para verificar el proceso, para dar cuenta de la forma como evolucionó el proceso. Se supone que esos testigos tienen que tener unas actas. Esa es la constatación del desarrollo y el resultado del proceso. Bueno, en presencia de muchas, vamos a decir así, inconsistencias, bueno, se necesita información. Entonces hay que proveer información. Y la información de las actas es imprescindible, me parece. Y de las actas que se conocen, ¿serían consecuentes esos resultados con esas otras elecciones y los exit polls y los quick counts? Lo son, en mi opinión, lo son. Lo son. John Magdaleno, nuestro invitado. John, ¿es momento de qué? Pregunto ahora, luego de vistos los acontecimientos el domingo y el día de ayer. ¿Es momento de quién? ¿Es momento de qué instituciones? ¿De cuáles? ¿Qué sugerirías a la oposición reunida alrededor de la figura de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia? ¿Qué sugerirías al actual gobierno? ¿Qué sugerir a los ciudadanos también? Hay 4 preguntas en una allí. ¿Es Sí. momento de qué? ¿Es momento de quién? Sí. ¿Qué sugeriría a Sí. los actores políticos de oposición y a los ciudadanos? Sí. Este es un momento muy delicado, Román. Y es un momento que demanda mucha racionalidad, mucha frialdad. Puedo entender, obviamente, que en virtud de lo que está pasando, las emociones, las pasiones puedan tener la tentación de desbordarse. Pero este es el momento en que más importa la racionalidad de muchos actores simultáneamente. Eso me llevó a mí a no hacer el programa el día de ayer. Ah, bueno, fíjate. No me hubiera gustado estar en tus zapatos. A tener la cabeza fría. Sí, Lo claro. sugería el viernes, tenía que ser coherente. Sí, claro, sí. Sí. Desde luego. Ahora, este es un momento en el que obviamente la verdad es muy importante. Es obviamente un momento en el que se requiere templanza. Templanza significa control de las pasiones. Control de las pasiones. Si las pasiones dominan la agenda pública, y este es un mensaje para muchos actores simultáneamente, no solo de un solo lado. Sí, sí. Si las pasiones dominan la agenda pública, obviamente quienes reciben los impactos somos los venezolanos y en general la sociedad del país. Así que es un momento que demanda mucho sentido de pertinencia, tino, asertividad estratégica, comprensión del entorno. Es un momento en el que sería muy útil conversaciones privadas entre factores de los más diversos de la sociedad. La guiatura correcta de unos y otros. Sí, es decir, es un momento en el que se requiere, por ejemplo, abrir la compuerta mediante incentivos, lo he dicho durante muchas oportunidades, incentivos, garantías, estas cosas ocurren con presiones calculadas, sin desborde, sin desbordamiento y obviamente con garantías e incentivos, lo he dicho en muchas oportunidades. Así es como opera esto en la experiencia comparada. Entonces, le recomendaría a los actores políticos que tengan mucho tino, que tengan mucha serenidad, mucho sentido del cálculo estratégico, altura para el momento que demanda el país, apertura a la conversación con actores diferentes, distintos, que piensen distinto. Y desde luego, bueno, hacer las cosas que contribuyan a abrir canales con puertas, a resolver la situación, sí, pero no una resolución de corto plazo. ¿Qué le recomendaría a la ciudadanía? Comprendo el malestar, comprendo la irritación, pero la ciudadanía también tiene una responsabilidad en lo sucesivo y también se requiere que ella actúe con cierta disciplina, dentro de límites, dentro de la norma,
Es decir, que no se desborde, porque esto no ayuda. El desbordamiento no ayuda. De vuelta, comprendo la irritación, comprendo el malestar, me solidarizo con ella, pero el desbordamiento no ayuda. Lo decía ayer González Urrutia, de hecho, Sí. en sus palabras. Algún analista, escuché en las últimas horas en algún medio internacional, John Magdaleno, nuestro invitado, que eso que llaman los analistas el costo de salida seguía siendo aún el 28 mucho más alto que el costo de lo ocurrido el domingo. Bueno, claro, a juzgar por los acontecimientos pudiera leerse así, pero es una afirmación para la cual se requiere tener demasiados elementos en mano y no solemos tenerlos. Ya. Y no solemos tenerlos. Por cierto que el que escribe, hasta donde yo puedo entender, el que escribe por primera vez de eso soy yo, hace 2 años. En verdad, eso se inspira en un trabajo del profesor Robert Dahl que se llama La poliarquía, en el que él por primera vez habla, estoy hablando de un asunto estrictamente técnico, habla por primera vez de costos de tolerancia y otro tipo de costos. Entonces, yo propongo un ángulo distinto al que toca el profesor Dahl. Y hablo de salida y de permanencia. Hablo de estos 2 tipos de costos. Pero claro, para hacer alguna afirmación sobre esa materia habría que tener abundante información y no la tenemos. Entonces, sí, claro, a juzgar por lo que viene ocurriendo y sobre todo por el boletín del día domingo, pudiera afirmarse eso, pero no tenemos información fidedigna. Te preguntaba por los actores. ¿Quiénes son los actores hoy? ¿Qué peso tiene, por ejemplo, la comunidad internacional, que de acuerdo a lo dicho ayer por María Corina Machado, ya están en conocimiento de este 72.3% de las actas? 73, ¿no? 73.2. Sí, 73.2. 73.2. Mira, los actores son, por un lado, obviamente, en primer término, la ciudadanía me parece que es la protagonista. Creo que lo hemos hablado aquí en episodios del pasado. Sí. Los venezolanos como sujetos del cambio del país en general. De la transformación del país en general, para bien, desde luego. Por cierto que desde el año pasado los estudios vienen registrando cuando se pregunta de quiénes depende tal cosa, hablando de esto que acabamos de señalar, de quiénes depende tal cosa, y en los estudios dice de nosotros, de los ciudadanos, del pueblo. Sí. Es una cosa que llegamos a conversar nosotros en algún momento. Apenas 8%, de acuerdo a la encuesta, por ejemplo, de Delfos hablaba de la protesta, y apenas 4% de la protesta no pacífica. Apenas 4%. O sea, muy alejada está la gente de la protesta violenta. Qué bueno, que claro. Es una buena noticia. Sí, claro. Es que yo creo que hay un aprendizaje colectivo muy serio en marcha. Yo creo que hay un aprendizaje colectivo. Entonces, el primer protagonista de esto es el sujeto, el sujeto político del ciudadano, pues la ciudadanía, el pueblo. Segundo, obviamente, los actores políticos, de un lado o del otro. ¿Sí? Obviamente, instituciones públicas, sin duda, de la más diversa índole. El Consejo Nacional Electoral, la Fuerza Armada Nacional. Son actores, pues ahí están allí. Fiscalía, Defensoría, etc. Fiscalía, Defensoría, Tribunal Supremo emergerá en algún momento como actor. Actores internacionales, pero los actores verdaderamente decisivos están claro. Están acá, sin duda. Y de este momento, del desenlace de este momento, depende la revisión de las sanciones, por ejemplo. Algo tan importante para la economía de nuestro país. Bueno, claro, pero al margen de este tema, hace como 1 mes y medio, 2 meses, terminé un trabajo académico sobre las sanciones. ¿Y? Bueno, resulta que ahora hay bases de datos, Román, que recogen sanciones desde el año 1950 hasta 2023. Y cuando se examina en perspectiva comparada, el impacto que han tenido no ha sido favorable. Esa es la verdad. Ninguna de ellas en ningún momento. Bueno, muy pocas. Y obviamente los impactos han sido muy duros para las sociedades que les toca experimentarlas. Eso sí se puede testimoniar. Está el famoso caso que se suele citar de Sudáfrica. Sí. Pero amigos, las primeras sanciones sobre Sudáfrica datan de los años 60. Estamos hablando de las del Consejo de Seguridad de la ONU, 63. Después una resolución posterior a la Asamblea General. ¿Cuándo toma posesión Mandela? En el año 94, amigos. ¿De qué estamos hablando, por el amor de Dios? Es decir, 30 años. Y por cierto, no se vinieron a implementar sino a finales de los 70, muchas de ellas.
Bueno, porque había países que hacían negocios, pues. Entonces, es decir, desmantelar aquello y luego cuando se hace, es decir, termina. El asunto que hay que medir bien es el impacto sobre las sociedades. Claro. Es decir, hay una categoría que se utiliza crecientemente en la literatura académica que son sanciones inteligentes. Bueno, hasta las más inteligentes generan impacto. Claro. Entonces, John, yo quiero agradecer mucho que te hayas tomado la molestia, la deferencia de acompañarnos en el estudio en un momento tan importante, tan delicado. Creo que atinas con el adjetivo. Así que gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. a la orden siempre. John Magdaleno es politólogo, es máster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, profesor universitario, director de la consultora Polity. 7:35 minutos de la mañana, pausa y volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.